días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Torcidos. ¿Qué significa un sendero torcido? ¿Ah? Equivocado. Jueces capítulo 3, versículo 31 dice: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. La Biblia nos enseña de Samgar, que la Biblia, si tú estudias, lo declara y lo señala como un ¿qué? Como un juez, un sacerdote. Escucha, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. ¿Por qué estaba el pueblo? Escucha, ¿por qué es que en esta historia encontramos que el pueblo en momentos estaba en victoria y luego se estaba en derrotas? El pueblo estaba en victoria y estaba en derrota. Y Jueces capítulo 2, versículo 13 al 15 lo va a demostrar. Voltea tu hoja, capítulo 2, versículo 13 al 15, te va a señalar esto. Dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente ¿a quién? A sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra quién. ¿Para qué? Como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran ¿qué? Aflicción. Tienes que entender que este era el pueblo de Dios, pero Dios los estaba poniendo por un proceso. Y si leemos anteriormente de eso, nos damos cuenta que el Señor mandó 7 veces palabra de Él a este pueblo, y cada vez que Dios lo libraba, el pueblo se olvidaba y volvía a la idolatría, volvía a cambiar su creencia simplemente porque Dios ya los había librado. ¿Cuántos de nosotros no vivimos nuestra vida de esa manera? Dios contesta y se te olvida. Dios te sana y se te olvida. Dios te libera y se te olvida. Al ratito andas actuando como el mundo, hablando como el mundo, andas moviendo tu cuerpo como el mundo. Venimos a la iglesia, danzamos, alabamos, cantamos, hermanos de la iglesia, varones, esposos, salimos para afuera y se nos olvida totalmente lo que Dios ha hecho por tu vida. Pero Dios es un Dios tan fiel que a todo momento, que a todo instante, cuando Él ve que tú andas por senderos torcidos ya, Él viene y trae a un hombre, trae una palabra a tu vida, trae a alguien que venga y te ponga y te hable y te empiece a caminar por el camino correcto. Tienes que entender que el instrumento de Dios es el hombre. El instrumento de Dios es el hombre. Dios habla por visiones, Dios habla por sueños. Amén, yo lo entiendo, la Biblia lo enseña y lo dice claramente. Pero Dios prefiere y siempre le gusta usar al hombre como instrumento. Por eso es que te ha puesto a ti, varón de cada hogar, como el instrumento preferido de sus manos para dirigir a su familia. Escucha, los enemigos se escondían cerca de los caminos para robarles cuando ellos pasaban. La Biblia lo enseña aquí en los versículos que hemos leído. El enemigo se ponía en los caminos en el cual el pueblo de Dios pasaba, cuando Israel pasaba, y se escondía para robarles. El pueblo tenía que rodear o irse por diferentes caminos torcidos para poder llegar a su destino. Pero no era la voluntad de Dios que ellos tomaran otros caminos que Él no había enseñado. Dios siempre te enseña y es claro por el camino que Él quiere que andes. Y no es la voluntad de Él que tú tomes un camino torcido cuando Él ha abierto una vereda derecha, exacta, al blanco. ¿Me entiendes? Pero el enemigo es tan astuto. El enemigo sabe que le has fallado.
varón de hogar. El enemigo sabe que a veces tomas decisiones erróneas que no le agradan a Dios. Y el enemigo está presto para robarte a ti lo que Dios te ha dado. Está presto y decidido para robarte tu bendición, robarte tu promesa que Dios te ha querido dar. Y es la clase de enemigo que Él se pone en tu camino. Se pone en tu camino. Tú no lo puedes ver porque se esconde. ¿Se esconde dónde? Tienes que saber que para poder ver lo espiritual tienes que andar espiritual. Tienes que entender que para poder escuchar la voz tienes que tú primeramente tener y estar dispuesto a vivir una vida en consagración para poder escuchar la voz de Dios. Y si no escuchas la voz de Dios, ¿cómo quieres que Dios te dé en otras palabras, te dé esa advertencia de lo que está a punto de acontecer? No, Dios es un Dios que calla. Es un Dios que calla y deja que tú pases por aquel proceso necesario, deja que tú pases por aquella caída con tal de poder salvar la vida tuya y salvar la vida de tu familia. Para poder comprender que Dios te ama, tienes que primero estar cansado de la vida de la cual tú vives, ¿cierto? Ok, entonces la Biblia dice que se escondían para robarles. Y ellos tenían que rodear. La desobediencia, escucha, la desobediencia nos hace buscar otros caminos. Nos hace meternos en ¿qué? En montañas. Nos hace meternos en montañas, las cuales cuando ya pensamos que no hay salida, es verdad. Esas montañas a veces parecen ser muy altas donde te has metido. No encuentras otra vez la vereda que Dios te quería enseñar. Esas montañas donde tú estás en tu vida ahorita son esas montañas que el enemigo ha traído a tu vida. Tienes que entender que cuando Dios abre camino, Él quita todo obstáculo, quita toda montaña, quita toda piedra, quita todo que te va a interrumpir. Porque Dios es un Dios que abre caminos. ¡Aleluya! ¿Entiendes? Escucha, los temores en tu vida dejan que el enemigo tome control de lo que Dios te ha dado. Cuando hay temores en tu vida por tu desobediencia, es porque has decidido tomar y beber de una agua que no es limpia. Así es, aleluya. Escucha, la desobediencia pone tropiezos, la desobediencia pone barreras. La desobediencia pone obstáculos, los obstáculos con los cuales tú más batallas, hermano, dirigente de tu hogar. La desobediencia trae temores a tu vida, las cuales el enemigo está contento de poner en ti, para que tú pienses que no puedes dirigir, que no puedes enseñar, que no eres apto para poder dirigir aún a tu esposa. Y lo digo porque es verdad. Cuando tú le fallas a Dios y cometes un error, no falta que tu esposa te vea y te diga, ¡ay, qué hombre tan hipócrita! No falta que tus hijos se vean y digan, ¿por qué papi es así? ¿Por qué cuando viene a la iglesia alaba y glorifica y canta y danza? Y viene con una sonrisota y le da la mano a todos los hermanos. Pero cuando llega a la casa es el hombre más malo, más amargado. ¡Aleluya! ¿Por qué? Mom, why is daddy like that? ¿Me entiendes? Y la esposa no se da cuenta que el esposo está batallando con salir de esa autoestima tan baja. El enemigo le diga, no hagas eso porque tu esposa sabe que ya eres un hipócrita. No hagas eso porque tus hijos ya saben quién eres tú. Y el enemigo tiene atado al esposo. El esposo no se puede mover, porque cuando se quiere mover el enemigo le pone un obstáculo. Cuando el esposo quiere mover la parte izquierda o derecha para caminar, el enemigo le pone otro obstáculo. Tienes que entender que cuando tú dejas que el enemigo venga y ¿cómo se dice esa palabra? Infiltrar tu familia. Ya no eres tú el que está guiando a tu familia. Cuando dejas que el enemigo venga y tome control de tu mente, ya no eres tú guiando a tu familia. Ya es aquella cosa que se apoderó de tu vida, guiando a tu familia, varón de la casa. Por eso es que ahorita tienes problemas que no sabes ni cómo entraron. Por eso es que a veces hablas palabras que no sabes ni cómo las hablaste. Por eso es que a veces te enojas y haces barbaridades sin saber
sin saber que ya no eres tú actuando, sino es esa cosa que se ha apoderado de tu promesa. Gracias, Señor. Los escucho muy callados. Aleluya.